Hijo del Rey Héroe capítulo 21. El baño y la política. Sol todavía estaba aturdido después de escuchar la historia de Lilith. Aún así no duró mucho. Lo entiendo, respondió simplemente con una sonrisa llena de confianza. Quejarse no cambiaría nada. Si tenía tiempo para quejarse, entonces debería usarlo para volverse más fuerte. Entonces, ¿por qué nos bañamos juntos? Sol estaba una vez más en su baño, aunque, esta vez, los únicos presentes eran él y su tía Lilith. Actualmente, Sol estaba sentado en un taburete bajo con una toalla sobre su regazo, ocultando sus genitales mientras Lilith estaba agachada detrás de él y le lavaba la espalda. No hay ninguna razón en particular. Simplemente pensé que había pasado mucho tiempo desde que me bañé contigo. La última vez que lo hice fue cuando tenías 8 años. El tiempo vuela tan rápido. Sol simplemente asintió y bajó la cabeza cuando ella vertió un recipiente lleno de agua sobre él. Puedo hacer el frente solo, ahora es mi turno. Lilith no respondió y simplemente le dio la espalda mientras se quitaba la toalla de la espalda y la sostenía en su lugar, protegiendo su frente con ella. Sol se levantó en silencio mientras admiraba su espalda desnuda. Sin lugar a dudas, era hermoso. La forma en que se movía su curva y dejaba entrever algunos destellos era particularmente tentadora. Aún así, Sol no podía evocar ningún pensamiento de lujuria mientras contemplaba la hermosa escena frente a él. La razón era la gran cicatriz en forma de tijera que estropeaba la hermosa superficie blanca cremosa de su trasero desnudo. Lo siento. Lentamente recorrió con el dedo la grotesca cicatriz mientras un sentimiento de culpa lo invadía y lo debilitaba. Esta cicatriz fue el resultado de que Lilith lo protegiera de un ataque repentino durante una misión diplomática de otro estado. Envilia. Sol apretó los dientes mientras murmuraba esas palabras. El reino de Envilia era, junto con Lusburgo, uno de los 7 reinos de este mundo. La única diferencia es que si los humanos eran los gobernantes de Lusburgo, entonces los gobernantes de Envilia eran los demonios. No deberías sentirte culpable por lo que pasó. Esto fue resultado de mi negligencia. En toda su vida pacífica, esta fue la única vez que Sol sintió peligro a su vida. Esto sucedió durante una conferencia que reunía a los líderes de los 7 reinos. En ese momento, Sol era aún muy joven. Uno de los emisarios del reino de Envilia, un hombre poderoso por derecho propio, utilizó de repente un movimiento prohibido para intentar eliminar a Sol a costa de su vida. La razón oficial que esgrimieron los poderes gobernantes fue que el hombre había perdido a la mayor parte de su familia por culpa de Marte y quería venganza. Además, juraron no tener nada que ver con lo ocurrido y voluntariamente le ofrecieron una elevada indemnización. Lo suficientemente alto como para que el reino de Lusburgo, que todavía no era estable debido a la muerte de Marte, solo pudiera apretar los dientes y aceptar. Todo el mundo sabía que era una tontería, pero en aquel momento no tenían otra opción. Por supuesto, el hecho de que en los 2 años siguientes, el reino de Envilia perdiera misteriosamente a algunos de los herederos más prometedores de sus familias nobles tampoco tuvo nada que ver con Lusburg. Todo fue pura coincidencia. Sol rió entre dientes mientras pensaba en esta lección de historia. ¿Qué es tan gracioso? No, solo me preguntaba qué cara debieron tener esos tipos cuando perdieron a tantos de sus jóvenes herederos. Yo diría que deberían haber estado más bien contentos. Al menos la familia real lo estaba. ¿Tararear? Sol, ¿sabes por qué nuestra familia real nunca perdió el poder a pesar de que solo tenemos 1 o 2 herederos en cada generación? ¿Porque somos poderosos? En efecto. Pero más precisamente es porque tenemos una muy buena relación con la iglesia de Cascitas. Por eso siempre luchamos juntos cuando las familias de los nobles intentan hacerse con el poder. Pero, supongo que el reino de Envilia es diferente. La próxima vez le pediré a tu maestro que me dé una explicación más profunda del clima político de los otros reinos. De todos modos, la iglesia en el reino de Envilia es la iglesia de Gratia. La iglesia de Gratia y la familia real de Envidia están en oposición. La iglesia de Gratia apoya a los nobles mientras que la familia Envidia lucha sola. Es un milagro que hayan aguantado tanto tiempo. Ya veo. Sol no era estúpido, inmediatamente hizo la conexión. El intento de asesinato debe haber sido realizado por la iglesia y el lado de los nobles. Cuando nosotros, quiero decir, cuando ocurrieron esas desafortunadas muertes accidentales, eso debilitó el poder de los nobles y le dio un respiro a la familia real. Ja 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 ja. Por primera vez en mucho tiempo, Lilith se rió a carcajadas sin ningún tipo de restricción.
De hecho, esos desafortunados accidentes, como mencionaste, ayudaron enormemente a la familia real. Y por alguna extraña razón, decidieron que tenían una deuda con nosotros. Ella no continuó explicando, no quería hacerle sentir como si tuviera una carga más pesada sobre sus hombros de la que ya soportaba. La forma como se pagaría la deuda dependería de los resultados de Sol durante su despertar. Si llegaba tan alto como ella pensaba que llegaría, entonces las siguientes discusiones serían más fáciles y a su favor. De todos modos, ya basta de lavados, declaró como tal, se levantó de repente y caminó sin prisa hacia el baño. Deberíamos ser rápidos. Incluso para mí, hacer enojar a Edea no es un asunto de broma. Riendo, dijo un chiste, se enfrentó brevemente a Sol, pero inmediatamente se quedó atónita, ya que la toalla alrededor de sus caderas se había caído. Un silencio incómodo se instaló entre los dos cuando Lilith murmuró en voz baja: «Realmente te has convertido en un adulto ahora». Nadie necesitaba decir hacia dónde miraba cuando murmuró esas palabras. Sol bajó las escaleras hacia la casa de Edea mientras tenía una expresión extraña en su rostro. Fue una mezcla de decepción y un ligero alivio, una decepción porque no pasó nada y también un alivio porque no pasó nada. Nunca pensé que fuera tan cobarde, sabía que había perdido la oportunidad de ganarse algunos puntos de afecto con Lilith, pero al mismo tiempo sentía que esto era para bien. No sabía qué la agobiaba, pero sabía que era algo extremadamente pesado. Si él hubiera intentado algo hoy, en el mejor de los casos ella habría sido refutado, pero en el peor de los casos, ella habría aceptado y su relación habría dado un giro extremadamente incómodo. Bueno, un momento de sexo no vale la pena destruir mi relación de toda la vida con ella. No tenía prisa. El sexo era solo el complemento de una buena relación, nunca la base. Por cierto, me pregunto qué le pasó a su marido. Todo lo que sabía sobre ese hombre era que era de la familia Gorfard, pero aparentemente había muerto misteriosamente unas semanas después de su boda. ¿Accidente misterioso? Se detuvo en seco al recordar la misteriosa muerte de los nobles herederos de Envilia. ¿Ella mató a su marido? Reflexionó un momento antes de dejar de pensar en ello. No importaba si lo hacía o no. Creía que Lilith debería haber tenido una buena razón para matarlo y, aunque no la tuviera, a él no le importaba. Capítulo 22. Geografía, historia y religión. Tu conversación con la pequeña Lilith fue particularmente interesante. Sol puso cara de indiferencia mientras miraba a Edea por la forma en que su maestra le mencionaba sus hábitos de espiar. Aún así, asintió. Estaba bastante contento con sus conversaciones con ella y cada vez conseguía aprender algo nuevo que no entendía del todo. Edea sonrió antes de agitar su mano en el aire, el maná se reunió en la punta de sus dedos y pronto un mapa holográfico de forma esférica se formó lentamente frente a él. Pero ella tiene razón. Es necesario que cada vez tengas una mejor comprensión del mundo. No era la primera vez que veía ese mapa. Después de todo, era el mapa del mundo conocido. Como sabéis, nuestro mundo es un cuerpo formado por un 30% de tierra y un 70% de agua. Tenemos una población mundial de casi 2.000 millones de personas y una proporción de 3:7 entre hombres y mujeres. Cada vez que Sol veía el mapa, no podía evitar sumirse en sus pensamientos. Aunque la formación de los continentes era un poco diferente, este mapa realmente le hacía pensar en la Tierra. No, esto se parece más al mapa de Pangea de la Tierra, con los continentes ya un poco alejados unos de otros. Ya podía reconocer aproximadamente la forma de África y América. Esta fue una de las razones que lo hicieron pensar que este mundo debería ser la Tierra del pasado o, más probablemente, una Tierra paralela en un universo alternativo que se ajustara a la teoría del multiverso. Los lugares habitables están divididos en 7 países, y cada uno de ellos ocupa una enorme porción de tierra habitable. En el mapa, la cantidad de lugares donde era posible vivir y cultivar se destacaba en verde, mientras que los que no lo eran se destacaban en rojo. A simple vista, era evidente que las zonas verdes eran abrumadoramente inferiores a las rojas. Nuestro país, el Reino de Lusburgo, está encabezado por la familia real Luxuria y la Iglesia Castitas. Somos uno de los países más grandes con una superficie de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. El más grande es Glutón y Fos con 18 millones. Sol y Edea hicieron una mueca al oír mencionar a Glutón y Fos. Las familias reales y la iglesia de Glutón y Fos funcionaban de manera diferente a las de los otros países, ya que una mujer tenía el poder sobre las dos estructuras, la iglesia de Temperancia y la familia real de Gula, con total impunidad. Echidna Gula. También conocida como la madre de miles de monstruos.
un ser apenas un poco más joven que las 14 bestias divinas. Algunos incluso la llamaban la 15ª bestia divina. Esa mujer era materia de leyendas y pesadillas. Las madres usaban su nombre para asustar a sus hijos. Algunas personas incluso creían que su existencia era un mito. Pero ese no era el problema real. No era como si no hubiera un montón de viejos monstruos en este mundo, aparte de Echidna. No, el problema era el hecho de que, por alguna razón desconocida, ella regularmente libraba guerras contra un reino al azar cada pocas décadas. Nadie conocía su objetivo, nadie podía entenderla. No le interesaba en absoluto la conquista. El hecho de que el mundo todavía tuviera 7 reinos era prueba suficiente de ello. A ella no le interesaban los recursos. La parte que controlaba estaba llena de minerales y tierras cultivables. Su reino era completamente independiente de cualquier forma de comercio fuera de sus fronteras naturales. A ella ni siquiera le interesaban los esclavos ni la mano de obra, la población de su reino era, con diferencia, la más grande del mundo. En resumen, Echidna era un enigma, y conseguir su atención era sinónimo de provocar una calamidad. Era la personificación del pandemonio. La última vez que hizo la guerra, fue hace 13 años, contra el reino de Lusburg. ¿El resultado? Una pérdida abrumadora y la muerte de la mayoría de los hombres que fueron enviados a la guerra, lo que hizo que la proporción de hombres y mujeres de Envilia se redujera a 2:8, y la muerte del rey héroe y su esposa dragón, Mars y Blaze. Una atmósfera deprimente se instaló brevemente entre los dos. Sol apretó los puños con fuerza, frustrado. En este mundo, Echidna no era diferente a una calamidad natural. No, esa no era una analogía viable. Al menos con magia se podía detener un terremoto o una tempestad, pero ninguna cantidad de magia era suficiente para detener a Echidna. Al menos ese era el consenso, hasta que apareció Marte. El hombre de los milagros. Hombre, no importa lo patético que fuera con las mujeres, mi padre era realmente un tipo duro, no sabía mucho sobre esa parte de la historia. Nadie a su alrededor hablaba abiertamente de lo que había sucedido y tampoco había registros exactos de lo que había sucedido. Lo único que se sabía era que, a costa de su vida y la de su querida esposa, Mars logró crear una barrera que selló a Echidna dentro de su castillo y que lenta pero seguramente la debilitaría por cada año que estuviera dentro de dicho sello. Además, infligió una pérdida tan grave al ejército de quimeras que fue sencillamente increíble y sin precedentes en la historia. Mars Luxuria era un héroe. Era el rey héroe, el hombre de los milagros sin fin, y sin embargo, también estaba muerto. ¿Debería sentirse orgulloso de tener un padre así? Sol no pensaba así. Prefería sacrificar el mundo antes que sacrificarse a sí mismo o, más que nada, a sus seres queridos. No odiaba a su padre en sí. No tenía las cualidades para odiarlo, ni tampoco tenía suficientes recuerdos de sus padres como para que fueran algo más que extraños consanguíneos. Pero, si Marte era el héroe en la mente de la gente, en la opinión de Sol, Mars era solo un bastardo que asesinó a su esposa y murió junto a ella, convirtiendo efectivamente a su único hijo en huérfano. Sabía que era un pensamiento extremadamente egoísta, un pensamiento que no era digno de un futuro rey, pero los humanos eran egoístas y, la última vez que lo comprobó, él era mitad humano, mitad humano. No era un santo ni estaba dispuesto a serlo. Maestro, olvídelo, continuemos con nuestras lecciones. Sol no era de los que se detenía mucho en pensamientos negativos, simplemente había demasiadas cosas que hacer como para perder el tiempo preocupándose o dándole vueltas a cosas del pasado o eventos sobre los que no tenía control. Edea lanzó una mirada de aprobación a su discípulo antes de continuar. La estructura de este mundo es bastante simple. 14 diosas, 14 bestias divinas, 7 reinos y 7 iglesias, y en la cúspide de todo eso, hizo aparecer otro holograma entre ellos. Esta vez en forma de pirámide. Tocó ligeramente la cima mientras continuaba diciendo las palabras. La diosa madre del orden. Este fue el génesis del mundo conocido. La diosa madre creó el mundo. Era un ser todopoderoso, pero no estaba satisfecha. Se sentía sola y aislada. Así que decidió rodearse de gente. Aquellas personas eran sus 14 hijas, cada una de ellas nacida de uno de sus pecados o virtudes. Cada una de sus hijas nació en pareja, formando así 7 parejas. Durante un tiempo, mucho tiempo, aquellas 14 vivieron juntas en relativa armonía, pero luego las hijas también quisieron crear vida como lo hizo su madre. La primera de sus creaciones fueron las 14 bestias divinas. Pero esas creaciones no eran suficientes. O más bien eran demasiado perfectas. Tan perfectas que no tenían forma de crecer ni de cambiar.
Entonces las 14 hijas dirigieron su atención hacia el mundo deshabitado. ¿Qué pasaría si creáramos vida en este mundo vacío de vida? Preguntó una de las hermanas. ¿Qué pasaría si se les concedieran imperfecciones para que pudieran crecer y cambiar? Propuso otro. Y pronto llegaron a un consenso conjunto y crearon seres vivos. Cada pareja creó una raza. Esta fue la razón por la que hoy en día las 7 razas crearon reinos e iglesias siguiendo a sus respectivas diosas. Edea terminó su relato mientras sonreía. Por supuesto que no necesito preguntarte cuál de las 14 diosas creó a los humanos, ¿verdad? Ella no esperó a que él respondiera y continuó. Lo mismo ocurrió con las bestias divinas. Ellas siguieron a las diosas que las crearon y se convirtieron en el símbolo de sus respectivos reinos e iglesias que fueron creadas. Apareció otra imagen, era la de un pájaro. No, más precisamente, el sagrado fénix de la castidad, Gabriel, y una segunda imagen apareció cerca de ella, la hábil serpiente de la lujuria, Asmodeo. Capítulo 23. Corazón abierto, por cierto, profesora, ¿no tienes nada que explicarme? Actualmente, solo estaba leyendo un libro bastante grueso de tapa marrón titulado Zonas peligrosas en el mundo. Fue un libro bastante interesante escrito por uno de los ángeles que vivían en Slotstein. Mientras tanto, Edea estaba sorbiendo elegantemente su té cuando escuchó su abrupta pregunta. Intrigada, volvió a dejar su taza en el plato y lanzó una mirada interrogativa a Sol mientras le pedía que explicara más. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿qué tipo de hechizo usas siempre para hacerme olvidar que me confesé contigo? Alto, por cierto, hoy te he escrito una nota en la que te hago esta pregunta. Si después de leerla veo que no te he preguntado nada al respecto, entenderé que me has hecho algo. Un silencio incómodo se apoderó de ambos. Sol ni siquiera se molestó en levantar la vista del libro mientras pasaba a otra página. Aún así, aunque Edea no podía ver su rostro, podía sentir que estaba bastante enojado con ella. Esta es la primera vez, ¿verdad? Ella se sorprendió mucho y luego se puso increíblemente nerviosa. Sol nunca se enojaba con ella. Podía ser torpe, tímido, vergonzoso o cualquier cosa, pero ella nunca lo vio enojarse sin importar lo que le hiciera. Esta constatación la puso bastante nerviosa. Tartamudeó un poco, pero aún no podía expresarse adecuadamente. En ese momento no conservaba nada de su aplomo habitual. Finalmente, simplemente suspiró mientras bajaba la cabeza. Lo siento. Pero no lo hice, por favor, no intentes explicar nada cuando pidas perdón. Discúlpate por lo que hiciste mal. No añadas argumentos. Esto es algo que siempre me enseñaste. Añadir cosas como pero y no pude evitarlo convierte las disculpas en excusas. Era una escena bastante surrealista ver a una bruja de cientos de años siendo regañada por alguien mucho más joven que ella. Pero Edea no podía reír, más aún porque eran sus propias palabras las que le estaban arrojando. Lo siento. Suspiró. Sol dejó escapar un suspiro cansado y lleno de frustración mientras cerraba el libro en el que no podía concentrarse. Por un momento pensó en levantarse e irse, pero eso sería una tontería. Solo le haría perder la ventaja que tan desesperadamente había logrado obtener. En realidad no necesito saber por qué lo hiciste. Después de todo, sé por qué. También te estoy muy agradecido porque sé que simplemente estás pensando en mi propio bien. Pero, eso no lo hace correcto. ¿Cuándo te enteraste de ello? Desde el principio. Edea levantó la cabeza tan rápido que parecía que se le iba a romper el cuello. ¿Qué? Quiero decir, por favor no me subestimes. Me conozco. Recuerdo aquella vez que juré confesártelo, pero curiosamente no lo hice. En aquel entonces lo atribuí a la falta de memoria o a la timidez. Pero una vez que pasó 2 veces, 3 veces en cada ocasión, empecé a dudar seriamente. Su sonrisa burlona era bastante irritante, pero Edea no pudo hacer nada más que simplemente mirarlo con culpa. Si lo sabías, ¿por qué esperar hasta ahora? Porque pronto tendré mi despertar. ¿Recuerdas que como príncipe puedo hacerle una petición a Luxuria, verdad? No. Absolutamente no. La vehemencia en su voz cuando saltó de su asiento y golpeó la mesa con sus pequeñas manos fue una sorpresa tanto para él como para ella. Tomando una respiración profunda, se estabilizó mientras hablaba. Si usas tu deseo para algo estúpido como poder tocarme sin ser afectado por la maldición, juro que cerraré todo acceso a mi dimensión. Su amenaza era real. Sol podía sentirla. No estaba bromeando. Pero, ¿y qué? ¿Y entonces? Incluso si la cierras, tendré que volverme lo suficientemente fuerte como para abrir tu prisión.
Nunca te permitiré vivir tu vida en esta gloriosa prisión dorada a la que llamas hogar, así que serán dos cosas hechas al mismo tiempo. Ella se quedó sin palabras por lo atrevido que se volvió de repente. ¿Por qué actúas de forma tan egoísta? Por favor, Sol, no hagas eso. Tu deseo es algo que podría empoderarte enormemente o darte grandes ventajas. No lo desperdicies en alguien como yo. Una sonrisa serena se dibujó en su rostro. Aunque él todavía estaba sentado mientras Edea estaba de pie, de repente ella sintió como si fuera ella la que estaba siendo menospreciada. Maestra, me preguntó, ¿cuándo dejarás de interpretar el papel de princesa trágica? ¿Por qué siempre usas esas palabras? ¿Qué? Una vez más, sus palabras la dejaron muda hasta lo más profundo de su ser. Sin embargo, esta vez le siguió una increíble sensación de ira y humillación. Estaba a punto de estallar cuando sus miradas se cruzaron. ¿Por qué? ¿Por qué me miras como si fuera una niña despreciable? Maestra, no entiendo ni entenderé nunca tu dolor. Cientos de años de llanto por la traición de tu primer amor es algo que simplemente no puedo comprender. Edea cerró los ojos ante sus palabras, apretó el puño y su cuerpo tembló de melancolía, pero Sol actuó como si no lo notara. Verla sufrir le atravesó el corazón, pero no pudo detenerse. Era una ocasión como nunca antes había vivido. Si le daba tiempo para calmar sus emociones, nada de lo que dijera le llegaría a la mente. Entonces, simplemente decidió ir con todo, por favor, créanme. Definitivamente intentaré hacer algo al respecto. Incluso sin mi deseo, aún debería tener una manera de lidiar con esto. Ella negó con la cabeza. Era imposible. Si la dejaba hacer eso, moriría tarde o temprano. Ya me he preocupado por eso, ya he pensado en eso. Ya he sufrido, por eso, me di por vencido. Es fácil rendirse, pero, ¿es fácil darse por vencido? Una conmoción incomprensible recorrió todo el cuerpo de Edea en el momento en que esas palabras entraron en sus oídos. Se sintió como si un trueno le hubiera caído encima de la cabeza. La incapacidad de expresarlo con palabras tomó forma como una explosión de ira dentro de su pecho. Todo su cuerpo se vio dominado por una sensación como si todos los poros de su cuerpo estuvieran abiertos y ardieran. Dijiste que es fácil rendirse. Maestro. No me vengas con esa mierda. No hay forma de que rendirse sea fácil. Sus emociones, llenas de una tristeza insoportable, estallaron al tiempo que se le metían en la lengua y las escupía como maldiciones. Incluso olvidó su forma elegante de hablar habitual. ¿Crees que me estoy rindiendo, descartando todo por completo, tirando todo y cualquier cosa, sin hacer nada y sin pensar en nada en absoluto? Todo su cuerpo tembló mientras hacía todo lo posible para contener las lágrimas que no habían caído en cientos de años. No fue fácil rendirse. Era más fácil pensar que podía luchar y hacer algo. Pero estaba indefenso. No había ningún camino a seguir. No podía continuar en ningún otro camino que no fuera el de rendirme. Incluso si lo desafiaba y lo desafiaba, incluso si luchaba y luchaba, incluso si pulía su plan cientos o miles de veces, incluso si lo confiaba a otros, el único resultado era un fracaso inevitable. Si pudiera hacer algo al respecto, incluso yo, ella también tenía un corazón de doncella. También deseaba volver a enamorarse y ser amada, tomar la mano de su amado y volverse uno con él, tanto en cuerpo como en alma, despertar en sus brazos y, más adelante, engendrar a sus hijos. Maestro. Sol llamó a Edea, cuya cabeza estaba hacia abajo y tenía los ojos llenos de una amalgama de emociones. Edea, por su parte, estaba llena de una vergüenza inmensa. Estaba disgustada por cómo su lado vergonzoso había quedado expuesto y no podía mirarlo a la cara. Maestro, es fácil darse por vencido. Pero, la oscuridad de sus pensamientos más íntimos, su insatisfacción y sus sentimientos que parecían un estallido de ira, no le queda bien, maestra. Todas esas cosas se desvanecieron cuando el chico que ella siempre había querido hizo una declaración tan directa y llena de absoluta confianza. No sé qué tipo de sentimientos difíciles has atravesado, o qué has hecho para que sufras así. Sé que no debería decir algo tan precipitado como que yo también lo entiendo. Pero incluso entonces, hay cosas que entiendo. Sé que ese profesor no es alguien que pueda renunciar a algo a mitad de camino. Sé que no eres alguien que pueda renunciar al futuro. Edea quedó abrumada por el feroz resplandor que brillaba en sus ojos. Porque, después de todo, no podía ser otra cosa que un malentendido por su parte, un malentendido tan equivocado que resultaba gracioso, no podía ser otra cosa que una sobreestimación de sí misma como persona.
Edea no entendía cuán preciosa, cuán triunfante era ella como persona a los ojos de Sol, pero sabía que no se parecía en nada a la versión que Sol imaginaba que era. Era una cobarde de corazón. A pesar de todos sus poderes, permaneció en una prisión de la que podría haber salido en cualquier momento porque no quería enfrentarse al mundo exterior. Aunque fue traicionada, sonrió porque no quería enfrentar la desgarradora verdad. Aunque se sentía sola, sonrió porque no quería llorar. Aunque quería que alguien la ayudara, sonrió porque no quería romper su orgullo lastimosamente. Snoop. No soy ese tipo de persona, eso no es verdad. El maestro es una de las personas más grandes de este mundo para mí. Sol afirmó y continuó negando las renuncias de Edea. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes de mí? Las violentas emociones que estallaron en su pecho estallaron en un grito violento. Alzó la voz enfurecida y el mundo, como si respondiera a su ira, empezó a temblar bajo su poder omnipresente. El viento aceleró el paso y la tierra retumbó. Las nubes se acumularon en el cielo y un viento frío reemplazó a la brisa refrescante anterior. Este era el poder total de Edea, conocida como la bruja del tiempo. Sol se sentía tan pequeño, tan débil frente a ella. Solo un pensamiento sería suficiente para que ella lo aplastara por completo. Pero, su mirada nunca vaciló. Me odio. Edea murmuró en voz baja, pero su voz retumbó y resonó en todo el mundo. Estoy vacío. No tengo nada dentro. No hay duda al respecto, es obvio. Por supuesto que es obvio. ¿Sabes lo que hice todo el tiempo desde el día en que estuve prisionero en esta torre hasta el día en que Marte y tú abristeis esta puerta? Sol permaneció en silencio mientras la dejaba desahogar sus sentimientos reprimidos. No hice nada. Se desplomó en su silla como si toda la fuerza hubiera abandonado su cuerpo, sus ojos estaban desprovistos de cualquier emoción mientras miraba fijamente hacia arriba y el mundo que anteriormente temblaba amenazadoramente comenzó a calmarse. Mi carácter podrido se creó debido a mi impotencia e incompetencia. No hago nada, pero quiero lograrlo todo. Es el colmo de la arrogancia, ¿no crees? Pasaron cientos de años holgazaneando y fregando, llorando por su dolor y actuando como si fuera el ser más triste del mundo. Por supuesto, ella investigó, acumuló conocimientos y se volvió poderosa, extremadamente poderosa, sin embargo, no era como si estuviera tratando de hacerme más fuerte o de mejorar las cosas, simplemente estaba adoptando una pose clara, una fachada para demostrar que no era como si no estuviera intentándolo y que estaba poniendo un esfuerzo. Era simplemente para justificarme, ella fue abandonada por el hombre que juró cuidarla siempre y protegerla siempre de todo dolor. Aunque su maestra, su propia madre le dijo que no creyera en él, aunque sus hermanas le dijeron que era sospechoso. Incluso cuando decidí ayudarte con tus estudios, era solo una fachada para encubrir mi vergüenza. En el fondo, solo soy un pequeño y cobarde pedazo de basura a quien solo le importa su apariencia. En el fondo, nada ha cambiado. Atacar con voz fuerte, culpar a los demás y encontrar una razón, una especie de excusa para asuntos que no se ajustaban a su conveniencia la tranquilizaría. Se sentía cómoda sin ver su verdadero yo. Se sentía cómoda sin mostrar su verdadero yo. Si su exterior permanecía intacto, podría sentirse tranquila al no poder ver lo que había dentro. Incluso después de escupirlo todo, todavía no podía lograr que los fuertes sentimientos en su pecho, que eran similares a las náuseas, desaparecieran. ¿No era un hecho que debería sentirse un poco más ligera después de escupir todo lo que estaba almacenado en su pecho? ¿Qué pensará? ¿Qué dirá? ¿Se sentirá disgustado? ¿Decepcionado? Ya veo. El maestro es realmente un holgazán inútil y sin ninguna cualidad redentora. Así que esto es todo. Su corazón sintió un dolor nunca antes sentido, incluso la traición de Júpiter no se sintió tan dolorosa como las palabras dichas por Sol. Pero, ¿y qué? ¿Qué? Ella levantó la cabeza en estado de shock y miró los ojos llenos de compasión del joven sentado frente a ella. ¿Sabes, maestra? No, Edea. No me importa lo fea que creas que eres o lo mucho que te odies a ti misma. Solo quiero saber más sobre ti. Sobre las cosas que ya sé y sobre aquellas que no. El amor incondicional y la confianza que Sol tenía por Edea le hicieron sentir un nivel de inquietud sin precedentes. Maldijo todas esas malas acciones, expuso todos esos sentimientos desagradables pero verdaderos, expuso su fachada llena de mentiras y confesó que era basura sin salvación. Pero incluso entonces, ¿por qué me miras con esos ojos llenos de cariño? ¿Por qué? ¿Por qué insistes tanto en mí? Soy débil, pequeña y cobarde. Oculto mi debilidad interior actuando como si estuviera llena de sabiduría.
Dime por qué. ¿Qué ves en mí? ¿Por qué? ¿Realmente necesito deletreártelo después de todo este tiempo? Respiró profundamente y resaltó sus palabras con una sonrisa despreocupada y llena de convicción. Simplemente, porque te amo, Edea. Capítulo 24. Mal momento, ¿por qué? Simplemente, porque te amo, Edea. No añadió nada, ni adornó sus palabras ni las edulcoró. ¿Y qué pasa si crees que no vales nada y que no tienes cualidades que te rediman? ¿Y qué pasa si te odias a ti mismo? ¿Y qué pasa si te consideras débil y repugnante? Habló con una voz fuerte llena de emociones y convicción, mientras un aura dorada profunda lentamente pero seguramente comenzó a emanar de su ser cubriendo su forma. Imposible. Edea se tambaleó en estado de shock en el momento en que vio esa aura. No había duda de que, Mana. Además, ¿tiene algún atributo? Incluso Marte despertó prematuramente con Mana sin atributos. Era la norma. Los humanos simplemente no podían tener un atributo antes de hacer un contrato. Pero, en el momento en que los ojos normalmente azules de Sol se transformaron en ojos dorados entrecerrados, ella comprendió de inmediato. Despertó su sangre de dragón Sol, que también estaba a punto de continuar con su diatriba, se detuvo de inmediato al sentir la nueva fuente de energía circular por todo su cuerpo. Se miró las manos, en las que poco a poco iban creciendo escamas, y apretó los puños con asombro e intriga. Fue entonces, Mierda estaba claramente en racha, pero debido a lo que acababa de suceder, sabía que el impulso se había perdido. Nunca pensé que estaría triste porque logré despertar. Se rió amargamente antes de dejar escapar un suspiro forzado, pero de repente tuvo una idea interesante. Maestro, parece que logré despertarme bastante temprano. Edea despertó de su estupor y le asintió con una sonrisa. ¡Felicidades! Inmediatamente comenzó a aplaudir con seriedad. A decir verdad, despertar antes de lo normal no le suponía ninguna ventaja en particular, pero por lo que había entendido al estudiar a Marte, era más bien una prueba de que su cantidad y capacidad de maná eran tan altas que simplemente se desbordaba. Mientras aplaudía, interiormente dejaba escapar un suspiro de alivio. Este chico realmente logró acorralarme. Aún podía sentir el calor que le recorría las mejillas. Su última declaración fue tan directa que fue como recibir una bola de fuego en la cara sin ningún tipo de protección. La próxima vez tendré que tener cuidado, maestro. Lo que hice fue realmente sin precedentes, aparte de mi padre, ¿verdad? Sol interrumpió sus pensamientos internos, pero su pregunta era bastante normal, por lo que ella simplemente asintió. Aún así, no pudo evitar tener un creciente sentimiento de preocupación. Este sentimiento se confirmó cuando una sonrisa maliciosa se formó en la esquina de sus labios. Como mi maestro, ¿no deberías ofrecerme un regalo de felicitación? ¿Un regalo? En efecto, era necesario recibir un regalo, pero ¿por qué sentía que estaba caminando hacia una trampa bien colocada? Por supuesto. Siempre me dijiste que se debe dar una recompensa adecuada cuando es necesario. Por eso quiero un regalo. Edea, que todavía estaba de pie, y Sol, que todavía estaba sentado, con un resplandor dorado de maná informe que lo envolvía, se miraron a los ojos. El enfrentamiento duró unos segundos antes de que Edea mirara hacia otro lado con un puchero y Sol mostrara una sonrisa de victoria. ¿Qué quieres como recompensa? Ella dejó escapar un suspiro de derrota mientras preguntaba mientras cerraba los ojos. Pero, fue entonces, Beso de repente sintió una sensación húmeda en los labios mientras un brazo envolvía poderosamente su cintura. Abrió los ojos de par en par y vio a Sol, que ya debería haber estado sentado y besándola en los labios. Instintivamente levantó el brazo derecho en señal de protesta, pero Sol lo capturó fácilmente con su mano libre. Mi primer beso. Estaba tan nerviosa que ni siquiera recordó que solo necesitaba usar un poco de su maná para dominarlo. NN. Sus esfuerzos se fueron debilitando a medida que el beso se hacía más profundo cuando Sol introdujo su lengua astuta en su boca, envolviéndola de ella con la suya. Ella, lenta pero seguramente, se perdió en la sensación de sus labios trabándose y sus lenguas bailando. Sol, que ya contaba con una gran experiencia, no perdió tiempo en dejarla completamente hecha plastilina en sus manos. Pero, Edea, que estaba cayendo lentamente en la felicidad, de repente se despertó sobresaltada y finalmente puso suficiente maná para empujar a Sol con pánico evidente en sus acciones. Por favor, la maldición. Su rostro estaba deformado por la ansiedad, pero pronto la ansiedad dio paso a la incomprensión mientras miraba su mano. Imposible. Fue la segunda vez en tan poco tiempo que quedó en shock hasta quedar inconsciente. Maestro.
Sol preguntó con cuidado, no se arrepentía de haberla besado, ni de no haberle preguntado antes de hacer el acto descarado. Sabía que Edea jamás hubiera aceptado ese tipo de cosas. No porque no quisiera, sino porque un beso bastaba para activar la maldición. Drenaje de vida. Esta era la verdadera maldición de las brujas. Las brujas podían absorber la fuerza vital de sus parejas, un poco como los súcubos. El único inconveniente era que, a diferencia de los súcubos, no tenían ningún control sobre el drenaje. Un simple beso bastaría para que el macho perdiera algunos años de su vida en cuanto a sexo, según el registro que había leído. El que más duró fue un elfo del reino Northern Pride. Murió tras apenas 50 minutos. Un elfo tenía una esperanza de vida media de 400 a 500 años, mientras que un humano normal solo vivía entre 60 y 90 años. Edea, que escuchó la pregunta de Sol, se tapó la boca e inclinó la cabeza. Sol, ¿sabes? Una de las características de la maldición es que, aunque no tengamos control sobre el drenaje, sabemos exactamente cuánta vida hemos quitado. Parecía algo perdida mientras murmuraba con voz débil. Tu beso imprudente debería haberte costado entre unos meses y un año de tu fuerza vital, pero, solo perdiste 10 minutos. Entonces la maldición no me afecta. Sol no pudo ocultar lo eufórico que estaba ante esta repentina revelación. Más que ningún efecto, el efecto simplemente se diluye. Cualquier cosa más allá de un beso debería ser un precio demasiado alto a pagar. Edea bajó la cabeza y se siguió preguntando cómo era posible. Aunque no era una inmunidad total, seguía siendo increíble. Sol acababa de despertar. Aunque la cantidad de maná que emanaba era bastante grande para un nuevo usuario de maná, frente a una maldición divina ninguna cantidad de maná debería ser suficiente. Fue entonces cuando recordó. Eres un híbrido. No, más precisamente, eres mitad dragón. Maestro. Silencio. Ella le hizo un gesto con la mano para que se callara y volvió a inclinar la cabeza. Cientos de piezas de información se filtraron en su mente mientras recordaba todo sobre la especie dracónica en su conjunto. Los dragones eran criaturas míticas, todas nacidas del dragón del orgullo Tiamat, una bestia divina del mismo nivel que Asmodeo. Por lo que recordaba, Blaze, la madre de Sol, era una de las hijas más queridas de Tiamat, ya que entre todos los dragones, ella era la más cercana al elemento y origen de Tiamat. Lo que hacía que los dragones fueran tan extremadamente peligrosos era su absoluta invulnerabilidad a un elemento preciso. Blaze, a pesar de su nombre, no era un dragón de fuego, sino un dragón del caos. Es decir, tenía inmunidad absoluta contra cualquier forma de magia, como sus antepasados. La inmunidad que Mars también obtuvo gracias a sus contratos. La habilidad singular que lo convirtió a él y a Blaze en el dúo más aterrador que existe. ¿Y ahora qué pasa con Sol? Nació de dos seres que tenían una inmunidad absoluta contra todas las formas de magia. Incluso si no heredó perfectamente esos rasgos, aún debería tener una fuerte resistencia contra todas las formas de magia, ¿verdad? Edea sintió que su corazón se estremecía al darse cuenta de esto. Pero no solo eso, los dragones no solo tienen inmunidad. Escamas tan duras como el metal más fuerte, seres amados por el maná, una longevidad extremadamente larga y griega. Pudo sentir el calor subir nuevamente a su rostro mientras pensaba en el último rasgo que hizo a los dragones famosos en todas las tierras. Una lujuria sin límites. Dicen que los dragones pueden fecundar cualquier cosa, siempre y cuando pueda dar a luz. Inconscientemente se llevó la mano al estómago, mientras temblaba, no de alegría, sino de miedo. Miedo extremo. Ella podría ser una de las primeras brujas y sin duda una de las más poderosas, pero no era la única bruja en este mundo. Tampoco era la única que sufría la maldición. Si sus conjeturas resultaran ser ciertas, ¿qué pasaría si aquellas viejas y poderosas brujas que deseaban tener una verdadera relación y tener hijos se enteraran de esto? Escucha, Sol, puede que tengamos un pequeño problema. Capítulo 25. Interludio 1. La niña y la gran bruja hace XXXX años, no podía recordarlo con exactitud, pero el recuerdo más antiguo de sus recuerdos era sin duda la punzante sensación de hambre y la sensación repugnante de un odio abrumador. Era una sensación profunda y perturbadora que la carcomía por dentro y la dejaba sin poder dormir ni pensar. En aquella época, cuando tenía apenas 10 años, sobrevivía comiendo restos de comida y basura y huyendo o escondiéndose de la mayoría de los adultos, especialmente de los varones. En aquella época no existía ningún reino ni familia real. Personas de todas las razas luchaban por sus creencias y trataban de inculcar sus enseñanzas a los demás.
Los humanos eran el blanco principal de esos supuestos adoctrinamientos. Fueron utilizados como armas, fueron utilizados como herramientas, fueron utilizados como simples juguetes. Odiaba recordar aquellos tiempos. En aquella época, la vida humana era más barata que la basura. Un poco de comida era incentivo suficiente para que la gente se matara entre sí por ella y cada día decenas de personas yacían muertas en las desoladas calles llenas de oscuridad. No recordaba mucho de aquellos tiempos horribles y lamentables, y en cierto modo, se alegraba de no haberlo hecho, pero todavía recordaba perfectamente haber imaginado la idea de probar carne humana. No era como si ella fuera la única que tenía esos pensamientos persistentes o, más bien, para la mayoría de las personas ya ni siquiera estaban al nivel de la contemplación. Por eso siempre se escondía de los demás. Por eso nunca le confiaba su espalda a nadie. Nunca sabías si el que estaba a tu lado te veía no como un ser humano más, sino simplemente como un saco de carne que le ayudaría a sobrevivir con el estómago lleno durante unos días. Aquellos tiempos mostraron la profunda oscuridad que se esconde en el núcleo mismo de cada ser humano una vez acorralado. Maridos matando a sus familias. Madres abandonando a sus hijos. Niños esclavizados para ser utilizados como simple carne o como alivio del estrés para los más lujuriosos o en algunos casos ambos. Ella lo vio todo, lo observó todo, aún así, aunque le dolía estar viva, aunque tenía que dormir toda la noche con el hambre arrasando su estómago y deseando incesantemente no volver a despertar nunca más. Al día siguiente se despertaría y lucharía otro día largo y angustioso por su derecho a sobrevivir. Ella siempre pensó en suicidarse. ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Se repitió esa pregunta una y otra vez desde que tenía memoria. Pero ella nunca aprovechó esos pensamientos autolesivos, nunca se hizo daño a sí misma. ¿Por qué? No lo sabía. Quizás porque sentía que hubiera sido un desperdicio simplemente suicidarse después de haber sobrevivido durante tanto tiempo. Quizás era porque sentía que morir sería como perder ante este mundo de mierda. No estaba segura. Pero eso no importaba. Al final, la única y amarga verdad era que ella era débil, estaba hambrienta y llena de un odio desbordante. En resumen, ella no era nada especial. Porque en este mundo, como ser humano, el odio, el hambre y una debilidad indefensa eran las cosas más comunes y de las que a nadie carecía. Hace XXXX años, no podía recordar mucho de sus días durante esos tiempos oscuros, ni cuántos años habían pasado mientras luchaba por su vida. Todo lo que sabía era que ahora podía usar una extraña forma de energía y que de alguna manera podía luchar. Se hizo más alta y su cuerpo más corpulento, pero esos cambios no fueron bien recibidos por las otras chicas. Después de todo, ella podía verlo, no era tan ignorante como para no notar el cambio en sus miradas. Si antes los demás rara vez la miraban, ahora sus ojos siempre estaban clavados en su posición. Prácticamente podía sentirlo. Su hambre y lujuria se hacían cada vez mayores a medida que ella crecía. Los harapos que ella llamaba ropa apenas podían ocultar sus partes más sensibles y sus rasgos incipientes. Quizás pronto me violen y me coman. Se preguntó distraídamente. ¿Será doloroso? Era su única reflexión al respecto. En ese momento, a ella no le importaba realmente si moría o vivía. No le importaba si la violaban o no. Nociones como la castidad eran irrelevantes en esos tiempos. En primer lugar, ella sobrevivía solo por el hecho de sobrevivir, no tenía ningún apego a la vida y no se suicidó por una noción obstinada que ella misma no entendía. En definitiva, lo único que quería era morir de la forma menos dolorosa posible. Y fue en esos momentos difíciles, cuando el peligro de la profanación y la muerte inevitable se cernía sobre su cabeza, cuando la conoció. Crujir, qué niña tan poco talentosa y tan lamentable. Tú bastarás. Dime, pequeña, ¿quieres convertirte en bruja? Recordaba claramente ese día, más claramente que cualquier otra cosa sobre esos tiempos oscuros. La nieve caía a un ritmo eterno y ella usaba esa extraña energía que circulaba en su interior para protegerse del frío helado. Ella siempre odió esta época del año. Incluso era un milagro que hubiera logrado sobrevivir durante tanto tiempo antes de despertar esa extraña energía. Ese día, mientras yacía y deambulaba, escuchó una hermosa voz que era incompatible con ese entorno sombrío que era su hogar. El sonido de la nieve pisada le permitió determinar con precisión la dirección de donde venía la persona. Era una mujer. Una mujer tan hermosa que era simplemente imposible describirla, e incluso si alguien utilizara las palabras más elocuentes para intentar narrar su belleza etérea, sería en vano, ya que ninguna palabra podría hacerle justicia a tal belleza.
Aunque aquella mujer tenía la apariencia de una niña aún más joven que ella, no tenía ninguna duda. Ah. Este es un ser superior. Ella no intentó correr ni tampoco intentó luchar. Instintivamente sabía que esa mujer no albergaba ningún rencor hacia ella. ¿Qué es una bruja? Su voz estaba ronca porque rara vez hablaba y rara vez tenía a alguien con quien hablar. La mujer, al oír su pregunta graznida, simplemente sonrió. Una bruja es alguien poderoso, alguien que puede tener su propio destino en sus manos, pero, cuidado. Si eliges este camino, puede que te arrepientas más tarde. La niña no podía entender aquellas difíciles palabras, ni quería entenderlas. Solo una palabra captó toda su atención. Fuerza. Ella quería poder que lo abarcara todo. Me volveré poderoso si sigo y, tos. Ella hablaba más rápido de lo que debería haber podido, debido a su garganta ronca, pero aún así no le importaba. La mujer la miró con una mirada llena de compasión. Ella no entendió entonces por qué la había mirado con esa mirada. ¿Podré comer tanto como desee? Ya veo, entonces, por favor, hazme una bruja. Una sonrisa triste, melancólica pero aliviada se formó en el rostro de la mujer. Como quieras. Ahora sígueme, hija mía. La niña asintió y comenzó a caminar detrás de ella. Fue entonces que la mujer que caminaba delante preguntó sin darse vuelta. Por cierto, ¿tienes un nombre? ¿Un nombre? ¿De qué servía tener un nombre? No tenía a nadie que la llamara por él. Entonces, como no puedo llamarte ello pequeña niña todos los días, ¿qué tal si te doy un nombre? La niña dudó por un momento antes de simplemente encogerse de hombros. Haz lo que quieras. Déjame ver. Ya que te convertirás en bruja, ¿qué tal si te llamas Medea? Esa vieja serpiente siempre me dice que era el nombre de una bruja muy poderosa que no existía en este mundo. ¿Edea? No, no Edea, sino Medea. Ya veo. Entonces está bien. Ese día nació una bruja. La bruja del este. La que gobierna el tiempo. Ese día, nació Asmodeo Medea Oriental. Capítulo 26. Interludio 2. La bruja y el rey. ¿Por qué es tan difícil seguir viviendo, sin mirar a ningún lado más que al frente? Una pregunta sin respuesta absoluta. En el escenario de una pequeña sala de conciertos se colocó un órgano de tubos asimétricamente espléndido. La melodía producida con notas graves era verdaderamente majestuosa y espléndida. Se desató como si rompiera la sala desde adentro. En la solitaria sala de conciertos se interpretó una fantasía interpretada por el famoso instrumento musical. En contraste con el órgano gigantesco, el instrumentista era cómicamente pequeño. Ella no parecía mayor que una niña muy joven. Su cabello era de color blanco y su vestido reflejaba su cabello. Su piel, parecida a la de una muñeca y casi sin vida, también era de un color blanco pálido. Además, llevaba guantes blancos largos, hechos de satén y seda, que le llegaban hasta la parte superior de los brazos. Solo el color de sus ojos, que eran un contraste único de oro profundo y carmesí sangre, brillaba en la sombra oscura de la habitación. Exhibiendo sus pequeños y delicados dedos, la chica genial estaba fascinada con su propia interpretación musical. Infantilidad y pericia. Extravagancia y solemnidad. La melodía creada por la niña y el famoso instrumento musical armonizaron perfectamente estos elementos conflictivos, sublimándolos en arte. Los asientos del público en el primer piso estaban todos vacíos. En la solitaria sala de conciertos, la niña continuó su actuación musical sin prestar atención a nada más. Tocando el teclado del órgano de tubos a su antojo, la muchacha terminó su glamorosa actuación musical. Sin sudar ni hacer pausa hasta el final. Cerró los ojos como si estuviera inmersa en las notas finales de la pieza estética que tocaba con su instrumento. En ese momento, un aplauso tranquilo resonó desde el techo de la sala silenciosa. La niña, sobresaltada, inmediatamente saltó del susto. Porque alguien había logrado entrar en ese edificio sin que ella pudiera sentir nada o siquiera detectar la más mínima presencia de su presencia. Dio un giro completo y dirigió su mirada hacia los asientos del balcón en la parte delantera del segundo piso. Al ver la causa de los aplausos, preguntó con un tono fascinante y provocativo que no encajaba con su apariencia juvenil. ¿Quién eres tú? ¿No sabes que es de mala educación espiar a una dama? No soy lo suficientemente insensible como para emitir un sonido durante tu interpretación musical, el hombre respondió en la oscuridad del balcón. También habló en un tono peculiar. Su voz parecía un susurro, pero ella podía oírlo con claridad. Por eso no pudo evitar preguntar, intrigada como estaba, pues era la primera vez que tocaba para alguien que no fueran sus hermanas y su madre sustituta.
Toqué una nota. Pero si ese es el caso, ¿puedo escuchar cuáles son tus impresiones? Tu actuación musical fue tan maravillosa como siempre, lo que significa que no era la primera vez que la observaba. De repente, su rostro se cubrió de un calor abrasador. ¿Será porque la habían espiado tantas veces y nunca se dio cuenta o porque era débil ante esos elogios tan directos? Sinceramente, no lo sabía. El hombre se acercó lentamente a la barandilla y entonces se reveló su apariencia. Era una persona joven pero elegante. Sus rasgos faciales sugerían que tenía unos 20 años. Sin embargo, su expresión facial era la de una persona en la flor de la vida, envuelta en amargura con el más ligero matiz de melancolía. Las gafas de montura fina que se apoyaban sobre el puente de su nariz le daban una apariencia intelectual, acorde con su aura general. El estilo del traje de 3 piezas se adaptaba perfectamente a su disposición. Guapo fue la primera palabra que le vino a la mente. Poderoso, fue la segunda palabra que resonó en su psique. ¿Puedo saber cómo llamarte, mi señora? Mi nombre es mi nombre es Edea. Ella no quería mentir, pero tampoco quería dar su nombre a un extraño ambiguo, por muy guapo y elegante que fuera. Una pequeña sonrisa se formó en las comisuras de sus labios y murmuró elocuentemente con su característica voz baja pero cristalina. Ya veo. Entonces, Edea, estoy encantada de conocerte. Puede que no me lo hayas preguntado, pero mi nombre es Júpiter. Este día marcó el primer encuentro entre la bruja del tiempo y el que se convertiría en el primer rey del reino de Lusburgo, Júpiter Luxuria, el rey conquistador. 40 años después, así que finalmente hemos llegado a esto. Edea miró la habitación que básicamente se había convertido en su santuario y ahora estaba a punto de convertirse en su prisión glorificada. De hecho, ha llegado a esta conclusión. Lo siento, Edea, o debería llamarte Medea. Una sonrisa amarga se formó temblorosa en su rostro infantil mientras miraba al hombre que estaba afuera de esa habitación enjaulada. Incluso ahora, su largo cabello dorado parecía brillar con luz sagrada. ¿Cuántos años han pasado ya? Los dos hemos llegado tan lejos juntos. De ser un simple noble en un reino bajo el control de los elfos a ser el rey de una de las 7 naciones. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es gracias a ti. Y aún así, todavía elegirás traicionarme. De hecho, lo he hecho. ¿Por qué? Susurró, perdida y angustiada. ¿Acaso no luché lo suficiente por ti? ¿Acaso no sangré por ti? ¿Qué pasa con nuestra promesa? ¿Promesa? Ja 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 ja. Oh, mi querida diosa. ¿Hablas en serio? ¿De verdad eres tan tonta? ¿En serio pensaste que podríamos tener una relación completamente platónica? ¿Por qué debería torturarme con una mujer a la que ni siquiera puedo tocar? Cada una de sus palabras golpeaba sin piedad su corazón. Todo su cuerpo temblaba mientras sus lágrimas caían lentamente al suelo de su prisión. ¿Por qué? Podría dejarlo todo por ti. Incluso me negué a escuchar a mi madre y a mis hermanas por ti. Creí en ti. Si se trata de tu deseo, no hay problema. No me importa que tengas otras mujeres. Mientras sigas conmigo, mientras sigas amándome. Puedo aceptarlo todo. Así que, por favor. No me descartes. Por favor, ella se convirtió en un completo desastre mientras desahogaba sus emociones sofocantes y se derrumbaba mientras lloraba a mares, susurrando, rogándole que no la descartara, que no la abandonara. Este golpe fue simplemente demasiado fuerte. Para ella, que nunca había amado a nadie antes, el peso de esta traición se sintió como un cuchillo que se hundía profundamente en su corazón y lo retorcía hasta convertirlo en un desastre sangriento. El dolor que sentía ahora era inconmensurable. Pero, ante esta visión que habría derretido incluso a los guerreros más endurecidos, patético. Júpiter simplemente se burló burlonamente de la manera más cruel posible. Lo siento, pero eres una espina en mi camino. Mi deseo es conquistar. Por eso soy el rey conquistador. Puedes descartar todo por mí, pero yo nunca haré lo mismo. Tu luz simplemente brilla demasiado y la gente duda de mi poder. Por eso, debes desaparecer. Sus palabras dejaron a Edea tan muda que incluso sus incesantes sollozos se detuvieron. Lanzó una mirada incrédula a Júpiter mientras preguntaba sin comprender. ¿Solo por eso? ¿Solo porque estoy eclipsando tu luz? La luz desapareció de sus ojos cuando se dio cuenta por primera vez del tipo de hombre del que se había enamorado. Jaja. Jajaja. Fui realmente estúpido. Oh, tan estúpido e ingenuo. Júpiter la miró con indiferencia antes de simplemente ignorar su risa loca mientras se giraba para irse. La puerta se cerró lentamente tras sus palabras de despedida.
Esa puerta no se abrirá antes de al menos 200 años. Para entonces ya debería haber conquistado los otros 6 reinos. No te muevas. Te liberaré cuando alcance mi objetivo. Edea siguió riéndose sin prestarle atención. Era una carcajada estridente, llena de autoburla y odio interior. Ella se rió de su tontería. Ella se rió de su ingenuidad. Más que nada, se rió del hombre cuyo deseo de conquista lo cegaba de la realidad de este mundo. Desde cierto punto de vista, Júpiter no se equivocaba. Lo que realmente le ayudó a recibir las bendiciones de Luxuria, la ayuda de la iglesia de Castitas y la independencia de los elfos fue su existencia, su identidad como estudiante e hija adoptiva de la primera y más fuerte bruja. Ahora que ya no estaba a su lado, se preguntaba qué pasaría. Solo lo inevitable, por supuesto, lo siento, madre. Fui muy ingenua. Una vez que su risa loca llena de burla y tristeza se calmó, mantuvo la cabeza baja, avergonzada, mientras murmuraba. Entonces, detrás de ella, 2 brazos aparecieron misteriosamente, como si doblaran la realidad y aparecieran del vacío, antes de abrazar a Edea y mecer suavemente su cuerpo. Era una mujer. Sus rasgos estaban ocultos mientras sostenía a Edea profundamente en su pecho. No te preocupes, hijo mío. No tienes por qué disculparte. Un padre debe permitir que sus hijos tomen sus propias decisiones y asuman las consecuencias de esas decisiones. Pero pase lo que pase, yo siempre estaré a tu lado. 15 años después, Júpiter Luxuria, el rey conquistador, murió en el campo de batalla contra la República de Ugrataris, hogar de los seres bestia. Su hijo, Plutón, subió al trono y se convirtió en rey a la tierna edad de 10 años, marcando el comienzo de una nueva era. Más tarde sería conocido como el Rey Pacífico. Fin del Vol 1. La bruja. Inicio del Vol 2. Capítulo 27. ¿Buena o mala noticia? Entonces, si entiendo bien, Sol podría ser secuestrado y violado en grupo por un grupo de brujas si se demuestra tu conjetura sobre su don. En efecto. Soy demasiado viejo para lidiar con esta mierda. Lilith suspiró mientras fruncía el ceño mientras se sentaba en la silla al lado de Edea. Sol y Edea escondieron una risita ante la maldición de Lilith. Todavía estaban en el mundo de Edea, pero después de su revelación, Sol decidió que podría ser prudente traer a Lilith aquí. Está bien. Lo entiendo. En primer lugar, dejó de maldecir en voz baja antes de finalmente levantar la cabeza. Felicitaciones por despertar. Llegó un poco antes de lo que pensé que lo haría, pero está bien. Ahora solo tenemos que probar tu capacidad y luego esperar la apertura del reino astral. Gracias. Debo visitar a Camelia esta noche. Así que también le pediré que me haga una prueba. Era imposible conocer la propia capacidad por medios normales. La única manera era utilizar un dispositivo especial del que la iglesia tenía el monopolio absoluto. Nadie podría replicarlo ya que necesitaba la bendición divina de Castitas para funcionar. Ya veo. Lilith frunció un poco el ceño ante la mención del nombre, pero esto no duró mucho y asintió. Entonces no hay problema. Haremos algo especial para felicitarte. Entiendo. Además, sonrió con bastante amabilidad. Ahora que tienes maná, puedes entrenar en las verdaderas artes de nuestra familia. Tuve a Setsuna como tu instructora todo este tiempo porque quería que te enseñara los conceptos básicos. Ahora puedes aprender técnicas de nivel superior. También deberías conseguir tu propia ama. No puedo esperar. Estaba realmente muy emocionado. Mana era la clave para abrir el mundo hacia un mundo totalmente diferente. Ahora podía entrar en el mundo de los superhombres y protegerse. Además, Lilith se movió un poco antes de hablar con calma. Necesitamos ocultar tu despertar. Sería mejor si nadie supiera que te despertaste temprano. Ni siquiera Setsuna ni Milia. Sol entrecerró los ojos ante esto. No había absolutamente ninguna razón para que ocultara su despertar. Más bien, mostrar su talento haría felices a los ciudadanos y les diría a los nobles que la familia real todavía era poderosa y que no debían pensar en manipularlo como lo hicieron con su abuelo, Neptuno, el temible rey. Creo en Milia y Setsuna. ¿Debería haber alguna razón por la que no debería hacerlo? No era tan ingenuo como para creer que todos los que le sonreían eran personas en las que podía confiar, pero se negaba a creer que Milia y Setsuna pudieran tener malas intenciones hacia él. No se trata de confianza. Simplemente no son adecuados. Setsuna es demasiado directa. La gente notaría inmediatamente la diferencia en cómo te trata si supiera que tienes maná. En cuanto a Milia, sacudió la cabeza. Simplemente no puedo creerla al 100% por ahora. Estoy segura de que es leal, pero está ocultando algo y eso no me gusta.
Sol golpeó la mesa con el dedo mientras pensaba profundamente. ¿Está ocultando algo? No podía creerlo. No, se negaba a creer que Milia pudiera ser de alguna manera una traidora. Aún así, a la realidad no le importaban sus creencias. Después de todo, ¿no murió su padre porque le dio toda su confianza a otra persona? Veo. No dijo si le diría todo o no y Lilith tampoco insistió. Ella nunca le ordenaría nada. Él siempre era libre de tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones. Ella tampoco creía que Milia fuera una traidora, pero era del tipo que creía que ser cauteloso nunca hacía daño. Aplauso, aplauso, basta. Aunque haya algún pequeño problema, el despertar de Sol es un día por el que deberíamos estar felices. No se trata de quejas ni conspiraciones, Edea logró romper la atmósfera incómoda que se estaba instalando. ¿Verdad? En efecto. Tienes razón. Los dos aceptaron fácilmente su palabra. Sol, como dijo Lilith, ahora que has despertado, tu régimen de entrenamiento cambiará por completo. Además, debemos determinar cuántas características de la especie dragón tienes y en qué grado. Lo más importante es, ¿has despertado un núcleo? Las bestias se dividían en diferentes niveles de grado, desde E hasta S, y en 3 niveles. El rango S era un nivel más dentro del suyo y eso por una sencilla razón. Lilith, al oír las preguntas de Edea, se estremeció un poco. Eso es lo mucho que significa para Sol. ¿Un núcleo? Sol se sorprendió un poco. Era la primera vez que escuchaba sobre eso. Además, nunca había visto nada sobre algo llamado núcleo en el libro que leyó. Los labios de Edea se crisparon un poco. Supongo que es culpa mía. Olvidé explicártelo. Bien. ¿Recuerdas la diferencia entre el nivel 3 y el nivel 2? Por supuesto, asintió Sol antes de continuar, los seres de nivel 3 que pasan del rango E al C tienen sus venas de maná despiertas desde el nacimiento. Esto les permite circular el maná en sus cuerpos. Esta es la mayor diferencia con los humanos como nosotros que solo podemos despertar nuestras venas normalmente una vez que llegamos a los 15 años. En efecto. Las venas de maná, como las normales, están conectadas al corazón. Lo que significa que es necesario un cuerpo más fuerte para tener una circulación de maná más fuerte y más rápida. Es por eso que recibiste un entrenamiento completo desde que eras joven. ¿Qué pasa con el nivel 2? Los de nivel 2 no solo tienen venas de maná, sino que también pueden tener lo que se llama un segundo despertar, al hacer surgir sus cuernos. Sí, Edea dejó escapar una sonrisa. Los seres de rango B ya pueden tener cuernos. Por supuesto, no son cuernos físicos verdaderos, sino más bien una especie de construcción de maná. Este cuerno es una especie de potenciador. Pueden acumular maná en esos cuernos y también pueden aumentar su capacidad física y de maná dependiendo de qué tan fuertes o numerosos sean sus cuernos. Ahora dime. Si el nivel 3 tiene venas y el nivel 2 tiene cuernos. ¿Qué pasa con el nivel 1? Supongo que es el llamado núcleo. ¿Qué lo hizo tan asombroso? Jeje. Todos los seres de rango S tienen un núcleo. Este núcleo no solo les permite almacenar una increíble cantidad de energía, sino que lo más importante es que les permite absorber maná directamente de la atmósfera. ¿Te refieres a? En efecto. En teoría, el rango S puede luchar básicamente sin fin. Sol estaba completamente estupefacto. La cantidad de maná que uno podía retener era básicamente una de las mejores maneras de juzgar el poder y el talento. Después de todo, cuanto más maná tenías, más tiempo podías luchar y más poderoso podías lanzar el hechizo. Sol ya podía imaginarse lanzando una cantidad infinita de bolas de fuego antes de salir de este sueño. No podría ser tan sencillo. Lilith se sintió orgullosa de lo rápido que la expresión de Sol pasó de eufórica a pensativa. Estaba feliz porque él comprendía que nada en este mundo era sencillo. Continuó con las explicaciones de Edea. Parece que lo has sentido. Yo también me impresioné cuando me enteré de eso. Pero tu madre me dijo que no era tan fácil. Venas, cuernos y núcleo. Esta trinidad forma un círculo completo. Los 3 tienen que crecer juntos. Incluso si tienes un maná infinito a tu disposición. La cantidad que puedes absorber de una sola vez depende del grosor de tus venas. La cantidad que puedes usar para aumentar tu poder depende de la robustez de tus cuernos. Ya veo, entonces, ¿cómo sé si tengo un núcleo y los cuernos? Edea hizo una mueca de dolor. No hay muchos registros de híbridos entre un rango S y un humano, pero, se movió un poco, técnicamente, en las próximas 72 horas no deberías tener ninguna duda sobre la existencia de esos. No me gusta la forma en que lo expresa.
No parece que vaya a ser una experiencia especialmente buena. Por favor, sea franco, suspiro, te dolerá. Mucho. Sacudió la cabeza. No naciste con un cuerno o un núcleo. Así que tu cuerpo básicamente tiene que cambiar y crear nuevos órganos que se conectarán con el que ya existe. Decir que te dolerá es quedarse corto. Dudó un poco antes de finalmente decir todo lo que sabía. Según el registro de mi maestro, una vez conoció a un híbrido de Pegaso. Un amigo cercano suyo. Cuando el maestro le preguntó qué sentía al despertar, su segunda y tercera característica, dijo que se sentía como dar a luz. Sol nunca pensó que este mundo pudiera ser tan frío y hostil. Unas horas después, Edea, ahora sola en su mundo, no pudo evitar reír a carcajadas mientras pensaba en la expresión de Sol al enterarse de lo que tendría que pasar. Se sintió un poco mal por él, pero sabía que era algo a lo que no podía escapar. Usar cualquier cosa para mitigar el dolor podría hacer que el proceso fracasara o quedara incompleto. Aún así, revolvió su té con una mirada distante y su rostro ligeramente sonrojado. Tal vez sea hora de que deje esta prisión. Inicio del Vol 2. La santidad, capítulo 28. Pasos silenciosos. Madre, bendíceme. Chapoteo. En una de las salas más recónditas de la iglesia se estaba llevando a cabo un ritual. A pesar de estar completamente desprovista de cualquier decoración, la habitación parecía estar cubierta de una atmósfera sagrada. En el centro de la habitación, de pie sobre un gran círculo concéntrico en forma de pentagrama, se podía ver a Camelia con sus dos brazos estirados y sangrando por el corte realizado en sus muñecas. Ella seguía murmurando sobre una bendición de su madre mientras bañaba el círculo, que estaba dibujado con una tiza especial, con su propia sangre. Esta sangre, aunque aparentemente provenía de un humano, tenía un tono ligeramente dorado. Su expresión era pálida como una sábana y su respiración se hacía cada vez más débil. Aún así, no se detuvo. Junto a ella, una joven rubia que vestía una armadura de caballero azul tenía una expresión preocupada mientras abría y cerraba la boca una y otra vez, pero aún así no expresaba su preocupación. Ella sabía que cualquier palabra que saliera de su boca podría perturbar todo el ritual, y como Camelia se había estado desangrando hasta el límite del desmayo todos los días durante exactamente 7 noches y 7 días, nunca se perdonaría si hacía que este ritual fallara. Todo esto por culpa de ese humano, Sol. ¿Por qué se está poniendo en tal peligro por él? Apretó el puño mientras agarraba el dobladillo del vestido mientras una sensación de impotencia la invadía. Ella no podía entender por qué esta mujer a la que tanto respetaba estaba dispuesta a pagar ese precio por un niño. Sol Luxuria, un nombre que la despertó muchísima curiosidad. Ella acababa de ingresar a la iglesia de Castitas por un corto tiempo para completar su entrenamiento de paladín y no entendía realmente qué tenía de extraordinario ese humano. ¿Por qué todas las muchachas de la iglesia e incluso la hija suprema estaban tan enamoradas de él? ¿Sabe siquiera cuánto está sacrificando su hermana Camelia por él? Camelia no solo estaba pidiendo una bendición a Castitas. Al orar durante 7 días y 7 noches, estaba haciendo una petición a las 14 diosas en conjunto. No sabía qué exactamente, pero parecía que estaba pidiendo a las diosas que doblaran las reglas del mundo astral durante la próxima apertura para que Sol tuviera una oportunidad directa de obtener un espíritu poderoso. Básicamente estaba pidiéndoles a las diosas que hicieran trampa por Sol. Según los registros, parece que la anterior hija suprema hizo lo mismo con el rey Erone, aunque tuvo que usar su sangre y la sangre de todas las hijas sagradas. Chloe, ven y ayúdame. La débil voz la sacó de sus cavilaciones y, con movimientos extremadamente cuidadosos, tomó la capa que sostenía y cubrió con ella el cuerpo previamente desnudo de Camelia. Estoy agradecido. No deberías. Es mi deber. Fufufu. La torpe Chloe ahora es una orgullosa paladín en entrenamiento de la Sagrada Orden de Industria. Tu madre debe estar orgullosa de ti. Chloe se sonrojó de vergüenza, pero por dentro estaba muy contenta. Durante su entrenamiento, todos los paladines de las 7 iglesias tuvieron que completar su entrenamiento en otra iglesia. Generalmente se hacía al azar para evitar el desequilibrio, pero a Chloe, como la mejor de su promoción en Slotstein, se le dio una opción y no dudó en elegir Lusburg. Creció escuchando la leyenda del rey héroe y su grupo de compañeros. La hija suprema de Castitas y su propia madre siendo parte de ellos. Aunque estaba un poco decepcionada de que el hijo de su héroe no fuera más que un mujeriego. Gracias, tía. Mi madre siempre me regañaba diciendo que haría un papel de caballero muy gracioso.
Camelia simplemente se rió entre dientes, nunca le diría a su sobrina lo mala que era su madre al principio antes de convertirse en la hija suprema de Industria. Los padres tenían que mantener cierta dignidad después de todo. Ahora, ayúdame a caminar hacia mi habitación. Necesito lavarme y conseguir algunas pociones energéticas. No puedo permitir que Sol me vea en una situación tan lamentable. Sol, 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 siempre Sol. ¿No tiene nada más en la cabeza que ese chico? Ella dudó un poco antes de preguntar con cuidado. Mi tía, ¿por qué estás haciendo tanto por un humano? Camelia dio una leve sonrisa, entendió que esa pregunta no fue hecha con mala intención. En primer lugar, yo también soy un humano. El calor cubrió una vez más el rostro de Snow mientras tartamudeaba. Lo siento. No quise decir eso. Solo quise decir que, pensé que no te interesaban los hombres como él. ¿No rechazaste al rey Marte porque no era tu tipo? El príncipe Sol es básicamente una copia exacta del rey. Incluso podrían pasar por gemelos. Camelia cerró los ojos, mientras pensaba en Marte, uno de sus amigos más preciados, antes de decir lentamente. Cuando dije que era mi tipo, no me refería a su apariencia. Para mí, que puedo ver más allá de las personas, la apariencia física tenía poco atractivo. Lo que inicialmente me atrajo fue su alma. Mientras decía esto, sus ojos adquirieron una mirada vacía y soñadora, como si recordara la cosa más hermosa que jamás había visto. Mientras Camelia terminaba los preparativos para su ritual, Sol se encontraba actualmente acostado en su habitación pensando profundamente. Aún le quedaban algunas horas hasta la noche y su encuentro con Camelia, pero no sabía muy bien cómo emplearlas. Lilith había cancelado todas sus lecciones del día, porque decidió que necesitaba descansar un poco y aclimatarse a la sensación del maná. El maná era una forma misteriosa de energía que llenaba el mundo. Para Sol, que provenía de un mundo normal, el maná era básicamente algo de leyenda y fantasía. Poder usarlo se sentía como un sueño. Se levantó y caminó hacia el gran espejo de cuerpo entero fijado en la pared de su habitación. Una vez frente a él, comenzó a quitarse la ropa hasta quedarse solo en un par de boxers. Está bien, hagámoslo. Cerró los ojos y comenzó a mirar hacia adentro. Bueno, no literalmente, solo que podía sentir más fácilmente la circulación del maná cuando tenía los ojos cerrados. Inhala, exhala, su pecho subía y bajaba mientras repetía este movimiento. Usar maná era como respirar. Como tal, debería ser un movimiento casi instintivo. No deberías necesitar pensar en usar maná. Más bien, debería ser lo más natural para ti. Todo estaba en el ritmo. Sol, aunque no tenía maná en el pasado, ya estaba entrenado en la forma correcta de respirar, por lo que no tardó mucho en comprender la sensación actual. Esto es todo, una sensación de calor recorrió su cuerpo, mientras sentía que su corazón latía con reconocido vigor. Cuando abrió los ojos, se sorprendió al ver que habían cambiado de su habitual azul a un dorado intenso. Además, sus iris tenían una forma de reptil, lo que confirmaba una vez más su ascendencia. Podía sentir que su vista se agudizaba y que todos sus sentidos se volvían más fuertes. Esto no era solo el efecto de la circulación del maná. Sabía que estaba recibiendo un impulso por ser mitad. Esto parece genial y todo, pero espero que esto no sea todo. No había suficientes registros sobre los híbridos para hacer una conjetura fundamentada sobre los cambios en los estándares. Uno pensaría que con todos esos contratos entre humanos y seres mágicos los híbridos entre ambas especies serían más numerosos. Pero no fue así. Sol supuso que una de las razones podría ser genética. Después de todo, incluso en su viejo mundo, los híbridos entre dos razas solo podían existir cuando la diferencia era mínima. Un ejemplo podría ser el tigón, que era un híbrido entre un tigre macho y una leona. Por supuesto, intentar usar la razón como si fuera genética en un mundo donde existían diosas, dragones y otras criaturas míticas era simplemente una pérdida de tiempo. De todos modos, ahora realmente puedo volverme más fuerte. El despertar fue el primer paso hacia su futuro. Había pasado años preparándose para ello. Interminables horas de entrenamiento físico y teórico. Por cierto, ella dijo que tenía un atributo, ¿verdad? Sabía que su madre era un dragón del caos, pero eso no le dio ninguna pista. El título de un dragón no tenía que ver con la magia o los elementos en los que eran mejores, sino con la magia a la que tenían inmunidad. Por ejemplo, un dragón de fuego era inmune a la magia de fuego, pero quizás podría ser un maestro en la magia de hielo. Esto era lo que hacía que los dragones fueran aún más peligrosos. No solo había que adivinar a qué tipo de magia eran inmunes, sino también qué magia dominaban.
Sol pensó en todo eso mientras continuaba admirándose en el espejo. Sol, quería hablar contigo. La puerta se abrió de repente y Milia quedó atónita. Ella no solo estaba atónita por su pose bastante ridícula, sino más importante aún, por sus ojos cuando los vio en el espejo. Sol. Sol, por otro lado, también estaba aturdido por otra razón. No solo estaba haciendo una pose. También estaba estirando su sentido en el radio fuera de su habitación. Podía escuchar a todas las sirvientas caminar y hablar mientras se reían, ya sea debajo de su habitación o a un costado. Aunque no podía escuchar claramente sus palabras, demostraba lo poderosos que eran sus sentidos. Pero, justo ahora no escuchó los pasos de Milia. Capítulo 29. La sombra de la corona. Sol frunció el ceño un poco ante el hecho de que ella pudiera escapar de todos sus sentidos. Quizás sea porque aún no me he acostumbrado. No era imposible. Recién había obtenido maná y ciertamente no tenía el control total sobre él. Aún así, no quería crearle excusas. Sol, te despertaste. Milia inmediatamente cerró la puerta detrás de ella mientras exclamaba con sorpresa. En efecto, respondió con calma y una sonrisa. Ahora que lo había descubierto no había motivo para ocultarlo. Lo desperté esta mañana, durante una discusión con el profesor. ¡Increíble! Milia caminó rápido hacia él y lo abrazó mientras reía de felicidad. Al verla así, la sospecha de Sol se aplacó un poco. Sonrió y también la abrazó. Gracias. A mí también me hizo muy feliz. ¿Debería recompensarte? Preguntó Milia con una sonrisa sensual mientras pasaba lentamente su dedo sobre sus pantalones. No era necesario que le dijeran explícitamente a qué tipo de recompensa se refería Sol. Dudó un poco y simplemente asintió. Entonces, comenzó a bajar lentamente hasta quedar completamente arrodillada frente a él. Le quitó el cinturón y le bajó los pantalones antes de mirar con aprecio su pene ya erecto. Lamiéndose los labios, tomó su polla firmemente en su mano y lentamente comenzó a bombearla. Después colocó sus labios alrededor de la punta y presionó contra ella su lengua cubierta de saliva. Luego, abriendo bien la boca, lentamente, muy lentamente, comenzó a engullirlo. Hombre, su garganta no tiene fin. Ella lo tomó profundamente dentro de su boca y usó su lengua en la parte inferior mientras movía la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Sol se maravilló de la forma en que ella tomó más de la mitad de su polla de una sola vez. Espera, ¿qué carajo estoy haciendo? Su mente se despertó de golpe. ¿Acaba de notar algo sospechoso y ahora sigue recibiendo una mamada? Contrólate, pero esto es tan bueno. La lujuria y la razón luchaban una y otra vez. Sol podía sentir literalmente como si un ángel y un diablo le hablaran al mismo tiempo. Finalmente, con una poderosa patada, el diablo ganó. Bueno, que le den. Si tengo que preguntar qué me pasa, al menos debería hacerme una mamada primero. Ya libre de preocupaciones, cerró los ojos y tomó a Milia del cabello antes de acelerar lentamente los movimientos. Tuvo cuidado de no ser demasiado fuerte. Los efectos visuales de ver a una mujer hermosa como Milia arrodillada frente a él siempre eran muy excitantes. Mientras ella continuaba el hábil movimiento de su lengua, él sintió el placer del orgasmo extendiéndose por toda la base de su pene. Su mente racional había mantenido alejada la eyaculación incluso cuando el placer crecía, y eso aún reducía la cantidad de placer. Pero no pudo detener el fluido que había comenzado a fluir. Su estaca gigante palpitaba mientras fluía hacia la uretra en el centro. Gemido, ten cuidado, ya voy. La cabeza se hinchó aún más. Cuando su espeso semen brotó de su boca, los ojos de la sirvienta ebria se abrieron de par en par con sorpresa. Aún así, ella no lo soltó y continuó chupando todo su semen. Cuando finalmente terminó la eyaculación, abrió bien la boca para mostrárselo antes de tragarlo lentamente. Trago unos minutos después de recuperar el aliento y ordenar su ropa, se acercó al espejo y golpeó rítmicamente sobre él. Exactamente 7 veces. Era un código que había creado con Edea. La Torre de Babel fue inicialmente un hechizo a gran escala utilizado para sellar a Edea. Con el paso de los años, ella tomó el control total de la torre y pudo ver y sentir todo lo que sucedía en ella. Por supuesto, ella no era una diosa. No podía controlar todo en ningún momento. Fue entonces cuando entró en acción el código. Si golpeaba 7 veces con un ritmo determinado cualquier superficie, como una pared o un espejo, la alertaba. Este mensaje simplemente significa, mira mi cara. Él no creía que Milia fuera una traidora y tampoco creía que ella pudiera hacerle daño de alguna manera. Pero, uno siempre debe esperar lo mejor mientras se prepara para lo peor.
Una vez que terminó, sintió que una mirada lo miraba de inmediato. Al principio, nunca podría haberlo sentido, pero ahora que había despertado, lo vio con claridad. ¿Seguro de que ahora estaría a salvo, pase lo que pase?, preguntó. Milia. Creo que es hora de que hablemos. Ya tenía una idea aproximada de quién podría ser ella y no pudo evitar pensar en lo estúpido que era no haberlo pensado nunca. Ahora parecía tan evidente. De todos modos, era solo una especulación. Sol, quiero que seas sincero conmigo. Solo te lo preguntaré una vez y no insistiré. No importa qué respuesta me des, creeré en ella. Pero, si me enterara de que has mentido, perdería por completo la confianza en ti. Los ojos confusos de Milia parpadearon con asombro. Sol, por otro lado, simplemente preguntó con toda naturalidad. Milia, ¿me harías daño a mí o a mis seres queridos de alguna manera? El silencio se instaló entre los dos. Milia cerró los ojos mientras se sumergía profundamente en sus pensamientos. Pensó en lo que había pasado. ¿Qué podría haber provocado una pregunta tan repentina? Entonces recordó su expresión de sorpresa cuando entró. Así que esto fue entonces. Ella inmediatamente hizo el vínculo con su despertar de maná. ¿Despertó algún tipo de supersentido que le permite distinguir la verdad de la mentira? ¿Su despertar agudizó sus sentidos? ¿Obtuvo un poder especial? ¿Siempre dudó de mí? Se le ocurrieron diferentes escenarios, pero llegó a una conclusión sencilla. En realidad no importaba cómo lo sabía. Lo que importaba era que él tenía dudas sobre ella. Ella conocía a Sol y también creía en su afirmación. Sabía que si en ese mismo momento ella decía que era una simple criada normal, él simplemente la creería. Pero tarde o temprano él descubrirá la verdad y entonces ella lo perderá. Suspiro, bueno, ya se despertó. Así que supongo que ya no necesito ocultarlo más. Habiendo tomado una decisión, su hombro se relajó notablemente mientras le dio una sonrisa pacífica. Prefiero morir antes que hacerte cualquier daño posible. Ya veo. Una sonrisa brillante se dibujó en el rostro de Sol mientras un suspiro de alivio se escapaba por su nariz. Estaba un poco preocupado, pero estoy feliz. Ella inclinó la cabeza con asombro. ¿Eso es todo? ¿No tienes curiosidad por mi identidad? La sonrisa en el rostro de Sol se hizo aún más brillante cuando dijo, ¿por qué lo haría? Después de todo, siempre has sido mi sombra. Milia levantó ligeramente las cejas pero por lo demás no mostró ninguna otra expresión de sorpresa. Aún así ella no lo negó y preguntó con calma, ¿cómo lo adivinaste? Bueno, Sol se frotó la nuca mientras decía, en realidad no tenía mucho con lo que basarme. Ya sabes, siempre me pregunté quién era mi sombra. Francamente, podría haber sido cualquiera. Pero por la forma en que caminabas, simplemente supuse que, incluso si no eras mi sombra, tenías algo que ver con la profesión de asesino o espía. Ya veo, no parecía triste por haber sido descubierta tan fácilmente. Sol ya ha crecido de verdad. Lo que no entiendo es, Sol no había terminado. Había algo que todavía lo molestaba. Lilith tenía sospechas sobre Milia. ¿Por qué? Si eres un miembro de la sombra de la corona, ¿por qué parece que mi tía no conoce tu identidad? Milia caminó lentamente antes de arrodillarse frente a Sol, con una expresión seria, casi religiosa, en su rostro. Soy Milia. Uno de los 5 dedos y líder de la división de la mano de la sombra de la corona. Sol. Tú y solo tú eres digno de nuestra lealtad. Tú eres el rey legítimo. Lilith, a pesar de todos sus méritos, es solo una sustituta. Hay algunos secretos que ella nunca podrá conocer. La sombra de la corona se dividía en 3 partes. Las manos, los ojos y los pies. Los pies eran la división encargada de las relaciones exteriores. Los ojos eran la división de espías distribuida por todo el reino y, por último, la mano era la división de asesinos. La encargada de hacer el trabajo sucio. Veo. Miró a un lado. No le gustaba mucho la forma en que lo miraba en ese momento. Parecía la forma en que miraban los fanáticos en su antiguo mundo. Milia, aparentemente entendiendo la razón de su incomodidad, calmó su fervor mientras bajaba la mirada. Lo siento. Pero es solo que, quería decirte quién era durante tanto tiempo. Poder servirte fue una de las mejores cosas que me han pasado. Jejeje. ¿Debería estar feliz ahora mismo? No, en realidad no lo estaba, este descubrimiento no lo hizo feliz. Creólas en lo que él pensaba que era una de las relaciones más sólidas que tenía. Aunque supongo que tener una asesina super sexy protegiéndome desde las sombras no está mal. Suspiro bueno, olvidémoslo por ahora. Creo que hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, pero hoy tengo que encontrarme con Camelia.
Hablaremos después de eso. Milia parecía abatida, pero simplemente asintió. Entiendo. Capítulo 30. Primer amigo Uosola abrió lentamente los ojos mientras apareció una vez más en la sala de teletransportación especial perteneciente a la iglesia. Esta vez, se trataba de una reunión privada entre él y Camelia, por lo que no tenía por qué llevar ropa especialmente especial. Aunque sí hizo el esfuerzo de vestirse elegantemente, vistiendo una sencilla capa blanca y negra sobre su traje blanco. Esta vez no me sentí mal. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Siempre había odiado ese medio de transporte por las náuseas que le provocaba. Ahora parecía que ya no tenía por qué preocuparse. Bienvenida, Su Alteza. Además de él, había otras 10 personas en la sala, aunque el color del pelo de una de ellas en particular le llamó la atención. Cabello rubio y ojos azules. ¿Y una armadura? Esos dos colores eran el signo de alguien bendecido. La genética no tenía absolutamente nada que ver. Los niños no heredarían este conjunto particular de colores. La única forma de obtenerlo era ser bendecido o reconocido por una de las diosas. En cuanto a la armadura, no tardó mucho en comprender que era una paladino una en entrenamiento. ¿Pero por qué me mira con esos ojos tan raros? Podía sentir una ligera hostilidad, pero más bien una gran curiosidad en la forma en que ella lo miraba, pero en realidad no le importaba. No había forma de que un enemigo pudiera estar allí tan descaradamente. Ni siquiera Echidna se atrevería. Después de todo, las iglesias, las 7, eran vistas como asilos especiales. Buenas noches a todos. ¿Puedo preguntar dónde está Camelia? Preguntó con calma, sonriendo educadamente a todos, mientras ignoraba el rubor que se extendía por los rostros de aquellas jóvenes y bonitas chicas. La única que no se sonrojó fue la mujer de cabello rubio. Más bien, su expresión se deformó en un leve ceño fruncido. Esto hizo que Sol la mirara otra vez y le preguntó: ¿hay algún problema? Tenía mucha curiosidad. ¿Quizás Camelia no estaba presente? ¿O surgió algo? El ceño fruncido de la chica se tensó un poco antes de finalmente relajarse mientras dejaba escapar un suspiro y decía con calma y con una voz claramente renuente: realmente no me gusta la forma en que la llamas sin usar su título o algún honorífico. Pero supongo que este no es mi lugar para intervenir. Sol estaba bastante impresionada y también intrigada. Por la forma en que hablaba, estaba claro que no lo consideraba alguien superior a ella. Esto solo podía significar dos cosas. O bien no tiene miedo o bien proviene de un entorno igual al mío. Sol sabía del programa de intercambio de paladines que se realizaba entre las 7 iglesias. Lo más probable es que esta chica fuera una hija sagrada que estaba siendo preparada para el título de hija suprema o heredera de uno de los 7 reinos. Por sus características mayoritariamente humanas y su falta de rasgos aparentemente distintivos, jeje, ¿entonces eres un ángel? Debo decir que es la primera vez que veo uno. Me alegro de conocerte. Su expresión de asombro era realmente digna de contemplar. El número exacto de razas en este mundo era difícil de contar. Por ejemplo, tomemos como ejemplo a los seres bestia, que tenían cientos de subespecies diferentes en su grupo. Lo mismo sucedía con los demonios. Aún así, si uno reagrupara todas las razas, encontraría que había 7 grandes razas, y cada raza era la gobernante de un reino. Los ángeles eran la raza principal que vivía en las islas flotantes llamadas el reino de Slotstein. Estaban bajo el control de la iglesia de industria y la familia real de Aceria. Chloe tenía una expresión frustrada mientras caminaba con Sol a su lado. La pequeña sonrisa en el costado de su boca era tan exasperante que tuvo que darlo todo para no insultarlo. Tranquila, Chloe. Tranquila. Ella quedó realmente atónita por la manera en que él adivinó quién era ella con solo unas pocas pistas. Más aún cuando le explicó su especulación mientras caminaban. Suspiró. Supongo que al menos no es solo un mujeriego. Si había 2 cualidades que se respetaban por encima de todas, eran la diligencia y la sabiduría. Los eruditos eran muy respetados en Slotstein, hasta el punto de que si la princesa de la corona no demostraba algún talento en alguna disciplina académica, sería casi imposible que fuera respetada una vez que subiera al trono. Pensando en eso, la sonrisa perezosa de una chica pelirroja mientras jugaba con máquinas apareció en su mente, haciéndola perder otro suspiro. Entonces, parece que aún tenemos algo de tiempo antes de llegar al lugar donde está Camelia. ¿Por qué no me cuentas un poco más sobre ti? Sol apenas podía ocultar su emoción. No se trataba solo de ver a uno de los ángeles legendarios en su antiguo mundo. No, lo que realmente lo emocionaba era que finalmente había encontrado a alguien igual.
Sol no tenía amigos. Tenía amantes, tenía gente con autoridad sobre él, tenía sirvientes y un caballero barra esclavo leal. Pero, no tenía amigos. Sol era el heredero del reino de Lusburg. Solo otro heredero de una iglesia o de un reino podía igualarlo. Nunca había conocido a la actual hija santa de Cascitas. Chloe dudó un poco, aunque no podía leer su mente, podía sentir el entusiasmo en su voz, no era la más inteligente del grupo, pero también entendía un poco lo que él sentía. Después de todo, antes de conocer a esa pelirroja, ella también se sentía un poco sola. Mi nombre es Clover. Clover Industria. Soy la hija de Iris Industria, así como una paladina en entrenamiento y la hija sagrada de Industria. Los que me rodean me llaman Chloe, ya que era mi nombre original antes de ser santificada. Chloe decidió dejar de lado la impresión inicial que tenía de él. Todavía no le agradaba mucho, pero era solo por haber visto a Camelia sangrar tanto. Sola sintió, todas las hijas, ya fueran supremas o santas, tenían que deshacerse de su nombre original una vez que recibían su título y tomar un nombre relacionado con una flor. Realmente no entendía la lógica de tal regla, pero, de nuevo, el hecho de que todos los príncipes herederos y reyes de los 7 reinos tuvieran nombres relacionados con estrellas o planetas también era extraño en sí mismo. Ya deberías conocerme, pero soy Sol Luxuria, príncipe heredero del reino de Lusburg. Los que me conocen me llaman simplemente Sol. Me alegro de conocerte, Chloe. Se estiró hacia ella y Chloe, después de una breve vacilación, simplemente tomó su mano. Encantado de conocerte, Sol.